¿Sabía que, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los espías alemanes idearon un plan para derribar las preciosas torres de toma de agua de la presa Hoover? ¿Qué cree que habría ocurrido si su plan hubiera sido exitoso? Las turbinas de la presa habrían perdido todo el agua, lo que habría causado un corte de energía inmediato en la instalación de producción de energía más grande de la época. La presa Hoover emplea un tipo de turbina denominada turbina Francis. Observe el precioso mecanismo de regulación de la velocidad de la turbina. ¿Qué cree que sucedería si fuera capaz de girar este anillo? Tiene toda la razón. El mecanismo inteligente cerraría los álabes guía y el flujo de agua a la turbina se disminuiría. La presa Hoover cuenta con 17 turbinas de este tipo, organizadas en una planta de energía en forma de U. Cada ala de la planta de energía tiene el largo de casi 2 campos de fútbol. Por favor, mire el tamaño de este caso de desplazamiento. La gran incógnita es: ¿cómo es posible instalar turbinas y generadores tan gigantescos en el interior de esta instalación generadora de energía? Si ha visto alguna vez la presa Hoover, puede que haya percibido una torre de apariencia rara y una disposición de cables con poleas. Esta máquina preciosa, un teleférico, se encargaba de la imposible tarea de instalar turbinas y generadores. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todas estas ruedas se sostengan rectas sin caerse? Se puede ver cómo todas estas ruedas principales están unidas mediante un carro. Estas ruedas pequeñitas de soporte y los cables de soporte impiden su caída. Ahora, la parte ingeniosa. Estos dos tambores permiten que esta disposición se mueva a izquierda o derecha simplemente jalando cables. Los extremos de estos cables están adheridos al carro. Esta animación nos muestra cómo se mueve a la izquierda. El movimiento hacia la derecha se consigue de la forma contraria. Ahora, en cuanto al mecanismo de elevación, para este fin se empleó un tambor adicional. Es posible ver el paso ingenioso del cable alrededor de las poleas. Asimismo, es posible predecir lo que le pasa al polipasto cuando el tambor gira. Los 3 tambores de cable que hemos visto se almacenan en el interior de una caseta de elevación. De este modo transportaban el material a la región de la turbina. Y todavía se sigue utilizando este mecanismo de elevación. Una auténtica genialidad, ¿verdad? Tras el transporte, se empleó una grúa grande de pórtico para facilitar el montaje y la instalación de los generadores, el rotor, el estator y otros elementos pesados. Los álabes de la turbina de rodete Francis tienen una forma preciosa. El rodete está envuelto por una carcasa en espiral. Al principio, el agua se desplaza por esta carcasa en espiral, y unos álabes guía situados en el interior de la carcasa guían el agua debidamente hacia el interior del rodete. Cuando el agua de energía elevada interactúa con el álabe de la turbina Francis, la magia sucede. El rodete gira. Para comprender cómo gira el rodete, vamos a seguir unas partículas de fluido. Se puede observar que estas partículas emprenden un feliz viaje, circulando alrededor de los álabes del rodete de la turbina Francis. Lo interesante es que se trata de un caso claro de acción aerodinámica. En un lado del álabe se produce una presión alta, en tanto que en el otro se produce una presión baja. Evidentemente, esa diferencia de presión permite hacer girar la turbina, pero el recorrido de las partículas de fluido todavía no se acaba. Justo antes de salir, impactan contra la pared en forma de balde del álabe de la turbina, lo que genera una fuerza de impulso pura. Estas dos fuerzas, la de sustentación y la de impulso, permiten que el rodete gire. Esta es la forma en que se extrae energía del agua en la presa Hoover. Al salir de la turbina, el agua pierde la energía cinética y la energía de presión. Ya vimos el mecanismo de regulación de la turbina. Este regula el flujo de agua mediante el ajuste del ángulo de los álabes guía. En caso de que los álabes guía estén más abiertos, el flujo de agua que llega a la turbina aumentará y, por consiguiente, se generará más energía. Cuando la demanda de energía es baja, los álabes guía pueden cerrarse para bajar el flujo de agua. De este modo se consigue un control preciso de la generación de energía de acuerdo con la demanda. El agua procedente de los tubos de desagüe de la presa Hoover se destina río abajo a regar alrededor de 250.000 de acres de tierras desérticas. Ahora bien, si conectamos esta turbina giratoria a un generador, ya habremos terminado con la producción de energía eléctrica. Si se observa el generador, se puede ver que el rotor y el estator son solo bobinas de cobre. No se utilizan imanes permanentes aquí. No obstante, el rotor precisa un suministro eléctrico para generar campos magnéticos. Esta corriente se suministra a través de un inductor. El inductor emplea un estator con imanes permanentes. Esto quiere decir que el rotor del generador producirá un campo magnético, y el campo magnético cortará las bobinas del estator del generador. Como resultado, se produce energía en el lado del estator.
Ahora ha llegado el momento de transportar esta energía eléctrica, pero antes de eso, tendremos que repasar la parte más importante de este video. ¿Cómo llega el agua del depósito a la turbina? ¿Se ha dado cuenta de que hay una tubería larga que conecta la turbina y el depósito? Esto es lo que se denomina tubería forzada. Construir estas tuberías forzadas fue la etapa más complicada e interesante del proyecto de la presa Hoover. A través del uso del teleférico, los trabajadores fueron descendiendo hasta estos agujeros gigantescos. Su principal responsabilidad era perforar los agujeros para la dinamita. A continuación, se procedía a la explosión controlada de la dinamita. La explosión fragmentaba la roca y garantizaba una excavación eficaz. El próximo paso era retirar los escombros. Para poder limpiar el túnel, los trabajadores emplearon máquinas de limpieza con cinta transportadora, palas mecánicas y hasta la eliminación manual del material. De esta forma, se consiguió formar un agujero gigante en vertical. En el lado horizontal del túnel de la tubería forzada, el trabajo resultó mucho más sencillo. Aquí se muestra toda la geometría del sistema de compuertas. Los camiones y jumbos de perforación accedieron a la parte horizontal pasando por un túnel de acceso. Finalmente, los túneles horizontales y verticales debían unirse a la perfección. Posteriormente, este túnel se cubrió de cemento. ¿Es posible usar este túnel de cemento como tubería forzada? En teoría, sí. No obstante, el agua que baja a toda velocidad ejercerá una enorme fuerza de impacto sobre esta capa de cemento, lo que implicará que el cemento se erosionará con el tiempo. De ahí que los ingenieros empleen un revestimiento de acero para la tubería forzada. A fin de construir las compuertas de la presa Hoover, se montó una planta de producción especializada cerca del lugar donde se construiría la presa. Las compuertas estaban fabricadas con planchas de acero laminadas en una prensa gigante. 3 de dichas planchas se soldaban para crear tubos de gran tamaño. El teleférico de acero que pudimos ver al inicio del video se empleaba generalmente para bajar y ubicar las secciones de la tubería forzada y otros elementos grandes en los túneles de la presa. Los remolques diseñados especialmente que esperaban en los túneles de entrada los trasladaban al interior de los túneles. Y finalmente se conectaban las piezas. Se emplearon pasadores de presión para establecer una conexión continua entre la torre de toma y las turbinas y válvulas de salida. La energía de corriente alterna producida en el estator se transforma luego en un voltaje superior por medio de transformadores para una transmisión efectiva a larga distancia. La energía eléctrica de alto voltaje se transporta por las líneas eléctricas hasta la red, donde suministra a hogares, comercios e industrias. Las torres de toma preciosas que pudimos ver al inicio del video recolectan el agua del embalse y la transportan a la tubería forzada. Cada torre de toma dispone de 2 compuertas. Se ve claramente cómo fluye el agua cuando las compuertas están abiertas. Lo interesante es que los operadores pueden cerrar estas compuertas y bloquear el flujo de agua para dar mantenimiento a la tubería forzada o a las turbinas. Y aquí viene la pregunta: ¿para qué se quiere una torre de captación? ¿Por qué no se puede recoger el agua directamente? Vamos a hacer un experimento para comprender la necesidad de las torres de toma. Compuerta con torre de toma versus compuerta sin torre de toma. Veamos qué sucede cuando abrimos estas compuertas. Puede ver que todos los escombros se están moviendo hacia el área del orificio, y el orificio de esta tubería forzada se está atascando. Pero no hay problema con esta tubería forzada con un área de torre de entrada. Esto quiere decir que, si los espías alemanes hubiesen conseguido destruir las torres de toma, el flujo de agua a las turbinas se habría interrumpido inmediatamente. Sin haber destruido ni una sola turbina o generador, los espías podrían haber puesto fin a la capacidad de generación de energía de la presa Hoover.